No era una ciudad cualquiera, no eran personas comunes. Lo que allí sucedía no podía pasar desapercibido para el cielo. En medio de valles fértiles, casas de mármol y mercados abarrotados de riqueza, algo invisible comenzaba a romperse desde dentro. No era el clima, ni la política, ni la economía. Era el corazón de su gente, y nadie parecía notarlo. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto una sociedad puede alejarse de lo correcto sin que haya consecuencias? ¿Dónde está el límite entre la tolerancia y la autodestrucción? Lo que vamos a explorar no es un cuento antiguo ni una leyenda polvorienta. Es un aviso eterno, una línea trazada entre lo permitido y lo que finalmente provoca una caída que no tiene retorno. A veces, el mayor peligro no está en lo que se ve, sino en lo que se celebra sin cuestionar. Actitudes normalizadas, decisiones repetidas, valores que se desvanecen sin ruido, cuando la conciencia deja de doler, cuando la vergüenza ya no existe, cuando el mal se convierte en costumbre. ¿Queda algo por salvar? Esta historia no comienza con fuego ni termina con ruinas. Comienza con silencio, con días brillantes, con fiestas interminables, con una aparente paz que disfrazaba el colapso. Y en medio de ese escenario, dos visitantes llegan. Nadie sabe de dónde vienen. Nadie imagina a qué vinieron. Pero después de su llegada, nada sería igual. ¿Y si todo esto no fuera solo un eco del pasado? ¿Y si las señales de esa antigua ciudad estuvieran apareciendo de nuevo, justo delante de nosotros? El sol caía suave sobre una región fértil, donde los campos producían sin esfuerzo y el comercio crecía a cada estación. Allí, entre colinas doradas y ríos tranquilos, surgieron dos ciudades hermanas. Eran conocidas por su prosperidad, su belleza arquitectónica y su estilo de vida abundante. Todo parecía perfecto. Nadie imaginaba que algo oscuro estaba creciendo en sus raíces. Las calles eran amplias, adornadas con columnas y fuentes. Los mercados ofrecían productos exóticos, telas finas y especias que llegaban de lugares lejanos. Había música, banquetes, celebraciones casi a diario. Las personas vestían con lujo, hablaban de negocios, de placeres, de avances, pero no hablaban de justicia, ni de compasión, ni de fe. La región en la que se encontraban era estratégica, rica en recursos, en clima y en conexiones. Cualquier extranjero que pasara por allí quedaba impresionado por su riqueza material, pero también sentía, aunque no supiera explicar, una incomodidad sutil. Algo no encajaba, como si el alma del lugar estuviera enferma. En una colina cercana, un hombre observaba desde lejos. No vivía allí, pero conocía bien a sus habitantes. Su familia tenía lazos con esas ciudades. Aunque sus ojos veían la belleza del paisaje, su espíritu se agitaba. Sabía que no todo lo que brilla es oro, y que una tormenta silenciosa podía estar por comenzar. Cerca del anochecer, llegaron dos forasteros. Su apariencia no llamaba mucho la atención, pero sus pasos eran firmes y su destino claro. Entraron por una de las puertas principales sin ser detenidos. Nadie les preguntó su nombre, ni de dónde venían. En aquel lugar, las apariencias importaban más que las intenciones. Lo que nadie sabía era que esos dos hombres no estaban allí por casualidad. Esa noche el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, como si la ciudad respirara con dificultad. Mientras los ciudadanos se preparaban para más una noche de placeres y despreocupación, algo en lo invisible comenzaba a moverse. No eran terremotos ni tempestades, era algo más profundo, una revisión, una observación, un juicio que aún no había sido pronunciado. Las casas estaban llenas, pero los corazones vacíos. Las calles iluminadas, pero las conciencias apagadas. Y en ese contraste entre lo externo y lo interno, entre la apariencia y la verdad, comenzaba a escribirse el capítulo más decisivo en la historia de esas dos ciudades. Al principio, eran solo decisiones pequeñas. Un favor por aquí, una omisión por allá. Pero con el tiempo, lo que era excepción se transformó en costumbre. En aquellas ciudades, la injusticia ya no era vista como un error, sino como parte del sistema. Las personas aprendieron a callar, a mirar para otro lado, a aceptar lo inaceptable como si fuera normal. Los poderosos dominaban sin oposición. Los jueces no protegían al débil,
sino al que podía pagar más. La ley ya no se basaba en la verdad, sino en la conveniencia. Quien tenía dinero conseguía lo que quería. Quien no tenía nada era ignorado, pisoteado, silenciado. En las plazas se reunían grupos para burlarse de los ancianos. Los niños sin familia eran usados como sirvientes. Las viudas se tornaban invisibles. Nadie se preocupaba por ellas. La compasión era vista como debilidad y la ambición como virtud. La violencia no causaba escándalo, se volvió entretenimiento. Competencias brutales, castigos públicos, humillaciones abiertas. Mientras unos reían, otros sufrían en silencio. El dolor ajeno dejó de importar. El egoísmo se instaló en el corazón colectivo. La desigualdad crecía a ojos vistos. Mientras algunos acumulaban riquezas en palacios decorados con mármol y perfumes raros, otros dormían en callejones, con hambre y frío, pero nadie se escandalizaba. Al contrario, creían que era justo, que cada uno tenía lo que merecía. Los comerciantes pesaban mal sus balanzas, los líderes prometían y no cumplían, los trabajadores eran explotados sin descanso, y nadie decía nada, porque todos, de alguna forma, participaban del mismo juego. Un juego donde la ganancia estaba por encima de la ética, y el éxito se medía en bienes, no en valores. Era una cultura construida sobre la indiferencia, una generación que había perdido el sentido del bien. Allí, la injusticia no solo existía, era celebrada, protegida y defendida, como si vivir así fuera la única forma posible. Y cuando un sistema entero se alimenta de la corrupción, no basta con cambiar personas. Hace falta algo mayor, algo que sacuda las estructuras desde lo profundo. Y ese momento se estaba acercando. No había templos dedicados a dioses antiguos, no se veían estatuas doradas ni altares con incienso. Pero la idolatría estaba en todas partes, no con nombres religiosos, sino con formas modernas. El verdadero objeto de adoración era uno mismo. En esas ciudades el yo era sagrado. Lo que importaba no era la verdad, sino el deseo personal. Cada quien hacía lo que quería, cuando quería, sin preocuparse por los demás. Las decisiones eran guiadas por el placer, el poder y la apariencia. La imagen lo era todo. Las personas competían por quien tenía la mejor casa, la ropa más cara, los banquetes más lujosos. Ser admirado se volvió más valioso que ser justo. La humildad desapareció, y en su lugar surgió una sed constante de reconocimiento. El dinero se convirtió no solo en recurso, sino en divinidad. Las relaciones se basaban en interés. Las promesas se hacían para obtener ventaja. La generosidad era rara, y cuando existía tenía segundas intenciones. Los ídolos eran invisibles, pero dominaban cada aspecto de la vida. Uno adoraba su estatus, otro su belleza, otro su poder. Había quienes no creían en nada, pero seguían ritos diarios: conquistar, consumir, controlar. Y eso bastaba para sentirse superiores. En ese contexto, hablar de espiritualidad era motivo de burla. El que defendía principios era considerado anticuado, el que ayudaba a otros, ingenuo. Lo que antes era virtud, ahora se veía como debilidad, y lo que antes se evitaba se aplaudía. Las personas dejaron de escuchar su conciencia, se guiaban por conveniencias. Lo que les hacía sentir bien era considerado correcto, sin importar las consecuencias. Poco a poco los valores eternos fueron sustituidos por reglas hechas a medida. La ciudad estaba llena de símbolos de éxito, pero vacía de sentido. Se construían monumentos, se organizaban fiestas, se contaban historias de conquistas. Pero nadie se detenía a pensar si todo eso tenía algún propósito mayor. Los niños crecían aprendiendo que lo más importante era ganar, que la vida era una competencia, que los sentimientos debían esconderse y que la fama era el mayor trofeo. Así, la nueva generación repetía el ciclo sin cuestionarlo. Lo más preocupante era que nadie veía problema en eso. Al contrario, creían estar avanzando, creían haber superado las antiguas limitaciones, pero en realidad estaban cada vez más lejos de lo esencial. Cuando el ego se sienta en el trono del corazón, todo lo demás pierde valor. Y cuando los ídolos no son de piedra, sino de actitud, es más difícil identificarlos, pero no menos destructivos.
En un lugar donde el placer se convirtió en ley, el amor perdió su significado. Las relaciones ya no eran construidas sobre afecto, compromiso o respeto. Eran fugaces, impulsivas, guiadas por el deseo de satisfacción inmediata. El cuerpo dejó de ser sagrado para convertirse en mercancía. Las calles estaban llenas de encuentros sin alma. Las personas se usaban unas a otras, sin intención de cuidado ni de conexión verdadera. El afecto fue reemplazado por el instinto. Lo íntimo se volvió público. Lo profundo, superficial, lo delicado, vulgar. Nadie hablaba de fidelidad. La ternura fue vista como algo innecesario. En su lugar, reinaba una frialdad disfrazada de libertad. Amar era considerado anticuado. El compromiso, una carga. Sentir, una debilidad. Los vínculos se reducían a intercambios. Cada gesto tenía precio. Cada caricia, una intención oculta. El deseo se volvió un juego de poder, donde unos dominaban y otros se rendían, no por voluntad, sino por imposición. Había quienes confundían pasión con violencia. El deseo sin límites se transformó en abuso. Las fronteras fueron eliminadas. El consentimiento dejó de importar. El deseo del más fuerte era suficiente para justificar cualquier acto. En una noche cualquiera, los forasteros llegaron a una casa en busca de refugio, pero no todos los recibieron con hospitalidad. Un grupo de hombres se agolpó en la puerta, exigiendo acceso a los visitantes. No buscaban conocerlos, ni conversar. Su intención era otra. Querían imponer su fuerza, demostrar su dominio a través de la humillación. Este episodio no fue un hecho aislado. Era el reflejo de una sociedad que había olvidado la empatía. El otro ya no era visto como alguien a valorar, sino como un objeto para usar. La violencia disfrazada de deseo se había normalizado. Y lo más grave, nadie se escandalizaba. Lo que debería causar horror era tratado como parte de la rutina. Lo que antes se escondía, ahora se exhibía con orgullo. El desorden se aplaudía. El respeto había desaparecido. Cuando se pierde la noción del valor del cuerpo, también se pierde el sentido del alma. Donde el deseo gobierna sin conciencia, el ser humano se fragmenta. Se rompe la armonía entre lo físico y lo espiritual. Y una sociedad así comienza a derrumbarse desde su base, porque cuando el amor se desfigura, ya no cura, destruye. En aquellas ciudades, el espejo era más importante que el alma. La imagen lo era todo. La gente vivía para ser vista, admirada, envidiada. No se esforzaban por ser mejores personas, sino por parecer exitosas. Cada día era una oportunidad para mostrar riqueza, poder o influencia. Las conversaciones giraban en torno a las apariencias. ¿Quién tenía la túnica más fina? ¿Quién organizó la fiesta más lujosa? ¿Quién recibió la mayor atención en el último evento? El brillo exterior ocultaba una profunda pobreza de espíritu, pero junto a la vanidad había algo más sutil y peligroso: la comodidad excesiva. Muchos habían dejado de trabajar, de crear, de servir, no porque les faltaran oportunidades, sino porque ya no querían esforzarse. Vivían del pasado, de lo acumulado, del sudor de otros. Mientras unos descansaban sobre cojines bordados, otros cargaban pesos en silencio. Los más privilegiados no conocían el cansancio, pero despreciaban a quienes se agotaban en los campos, en los talleres, en las cocinas. La ociosidad no era excepción, era estilo de vida. Esa combinación de orgullo y negligencia creó un ambiente insensible. Los que sufrían eran ignorados, los que lloraban ridiculizados, los débiles descartados. El dolor de los otros ya no generaba compasión, sino indiferencia. En una esquina, una anciana pedía pan. Nadie se detenía. Al contrario, algunos la esquivaban para no mancharse las túnicas. En otra calle, un niño sin abrigo dormía entre piedras. Pasaban a su lado como si no existiera. En esas ciudades, la abundancia no se compartía. Se guardaba, se mostraba, pero no se repartía. La arrogancia se reflejaba en las decisiones cotidianas. Nadie creía necesitar ayuda. Creían tener todo bajo control. Pensaban que el bienestar duraría para siempre. No agradecían, no reflexionaban, no pensaban en el mañana. Los ancianos eran apartados, los enfermos ocultados, los pobres despreciados. Se hablaba de progreso,
pero se olvidaban del prójimo. Había palabras bonitas, pero sin acción. Declaraciones vacías, sin compasión. Las plazas estaban decoradas con mármol, pero vacías de empatía. Las casas eran grandes, pero sus moradores eran pequeños de corazón. El ego inflado no dejaba espacio para la bondad. Esa cultura del descuido espiritual se instaló con fuerza, y con el tiempo, la sociedad entera se convenció de que estaba bien vivir así, sin esfuerzo, sin responsabilidad, sin amor. Pero lo que muchos no sabían era que esa forma de vivir no era señal de evolución, sino de decadencia. Porque cuando el orgullo se une a la pereza, el corazón se endurece. Y cuando nadie se duele por el sufrimiento ajeno, el fin está más cerca de lo que parece. Hubo un tiempo en que, al menos, los errores se ocultaban. Las personas sentían algo llamado remordimiento. Si alguien hacía lo indebido, lo hacía en secreto. No se jactaba de ello. Pero en estas ciudades, esa etapa ya había quedado atrás. La culpa desapareció. Lo que antes generaba incomodidad, ahora era causa de celebración. Se hablaba abiertamente del engaño, del abuso, de la traición, como si fueran logros. Las reuniones nocturnas no eran espacios de reflexión, sino de competencia. ¿Quién había quebrado más límites? ¿Quién se atrevía a ir más lejos? El mal dejó de ser negado y pasó a ser promovido. Se pintaban murales exaltando actos perversos. Se escribían canciones burlándose de lo puro. Los niños crecían escuchando que no existía lo correcto, solo lo divertido. La decencia fue reemplazada por la burla, la virtud por la arrogancia. No se trataba solo de fallas personales. Era una cultura que había perdido el pudor. Las normas fueron abolidas, el respeto ridiculizado. Aquellos que todavía hablaban de principios eran acusados de retrógrados, de enemigos del progreso. El nuevo lema era: haz lo que quieras, sin importar a quién dañes. Los jueces ya no sancionaban la injusticia. Los líderes participaban activamente de lo corrupto. Las figuras públicas eran admiradas por su desenfreno, no por su carácter. Y quien intentaba oponerse a esa corriente era silenciado o humillado. Era común ver procesiones de excesos, fiestas sin control, ceremonias donde el centro no era la gratitud ni la unidad, sino la burla a lo sagrado. El pecado se institucionalizó, fue convertido en símbolo de identidad, y cuanto más provocador era alguien, más influencia ganaba. No solo se hacía el mal, se aplaudía a quienes lo practicaban. Se educaba a los jóvenes a seguir ese mismo camino. La oscuridad se convirtió en luz falsa, el veneno en bebida habitual. El abismo se decoró con luces de colores para parecer inofensivo, pero lo más alarmante era la total desconexión con la idea de consecuencias. Nadie creía que habría un final. Pensaban que la vida seguiría igual para siempre, que no había juicio ni responsabilidad. El ego inflado había nublado todo sentido de realidad. Cuando un pueblo deja de distinguir entre el bien y el mal, se pierde. Cuando se siente orgullo por lo que debería provocar lamento, el corazón se endurece. Y cuando el alma deja de reaccionar ante el error, el peligro ya no está por venir, ya está dentro. El bullicio no cesaba. Las celebraciones continuaban como si nada pudiera detenerlas. Las ciudades seguían brillando por fuera, mientras por dentro todo se descomponía. Pero algo había cambiado. Invisible para la mayoría, perceptible solo para algunos. Desde lejos un hombre observaba. Su corazón estaba inquieto. No vivía allí, pero conocía a quienes lo hacían. Era alguien que hablaba con el Altísimo, alguien que sabía leer las señales que otros ignoraban. Su mirada recorría el horizonte como quien espera una respuesta, y esa respuesta no tardaría en llegar. Una noche, sin advertencia, aparecieron dos visitantes. No eran comerciantes ni viajeros comunes. Sus rostros no reflejaban miedo ni ambición. Caminaban con propósito, como si ya supieran lo que iban a encontrar. Nadie los reconoció, pero su presencia cambió el ambiente. Uno de los pocos que los recibió fue un hombre justo, alguien que vivía en medio de aquella decadencia, pero aún conservaba cierta sensibilidad. Los invitó a su hogar, les ofreció abrigo, pan y silencio. Sabía que algo grave estaba por suceder,
aunque no podía explicarlo. Esa misma noche se desató el caos. Un grupo numeroso se acercó a la casa, exigiendo acceso a los forasteros. No era hospitalidad lo que buscaban, sino algo mucho más oscuro. El anfitrión intentó calmar la situación, proteger a sus huéspedes, pero el ambiente era hostil, fuera de control. Fue entonces cuando los visitantes mostraron quiénes eran realmente. Su autoridad no venía de este mundo. Con solo un gesto, dejaron ciegos a los agresores. Y en voz baja, hablaron con el hombre que los había recibido. Este lugar ha llegado a su límite. No queda compasión. No hay arrepentimiento. El clamor ha sido escuchado y ya no hay vuelta atrás. El clamor. Esa palabra resonaba como eco en el aire. Gritos silenciosos, oraciones ignoradas, suspiros de víctimas olvidadas. Desde hacía tiempo, los cielos venían recibiendo quejas, súplicas, lágrimas, pero nadie en la ciudad prestaba atención. El bullicio era más fuerte. La música cubría los lamentos. La indiferencia hacía de escudo. El hombre justo fue advertido. Debía irse, no mirar atrás, no detenerse, solo salir, tomar a los suyos y huir. La misericordia estaba extendida una última vez, pero solo para quienes aceptaran salir de allí. No había más tiempo para debates ni dudas. Mientras tanto, el resto de la población dormía, festejaba, planeaba el próximo banquete. Ignoraban que el tiempo se había acabado, que lo que había sido tolerado durante años ya no podía continuar. La paciencia del cielo había llegado a su fin. Desde lo alto, la decisión ya estaba tomada. No como venganza, sino como acto de justicia. No como impulso repentino, sino como respuesta prolongada a siglos de rechazo, a generaciones enteras que eligieron cerrar los ojos. La intervención divina no siempre viene con ruido. A veces comienza con advertencias suaves, con oportunidades que se multiplican. Pero cuando todo ha sido ignorado, cuando el corazón humano se niega una y otra vez a cambiar, llega el momento en que lo eterno actúa. Y cuando eso ocurre, nada puede detenerlo. El amanecer aún no había tocado el cielo cuando se escucharon las palabras más urgentes de aquella historia. Levántate, toma a tu familia y sal de aquí. No fue un consejo, fue una advertencia directa. No había tiempo para empacar, para despedidas, ni para preguntas. Lo que vendría sería definitivo. El hombre que los recibió la noche anterior se llamaba Lot. Durante años, había convivido con el deterioro moral de su entorno. Había aprendido a guardar silencio, a no meterse en problemas, a vivir en medio de la oscuridad sin dejarse consumir del todo. Pero ese día, entendió que ya no podía quedarse en medio de aquello que se derrumbaba. Los visitantes no pedían explicaciones. Sus instrucciones eran claras: salir sin detenerse, no mirar hacia atrás, dirigirse a un lugar seguro, lejos del alcance del juicio que estaba por desatarse. Era una huida no solo física, sino espiritual, un desprendimiento radical de todo lo que había sido familiar. Lot dudó, no porque no creyera en el peligro, sino porque su corazón aún estaba atado a esa tierra, a sus pertenencias, a sus recuerdos, a la vida que había construido entre muros contaminados. Fue necesario que los enviados celestiales lo tomaran de la mano, junto a su esposa y sus hijas, para sacarlos con urgencia. A veces, incluso el justo necesita ser empujado para salir del lugar equivocado. Avanzaron rápido. Los primeros rayos de sol ya pintaban el horizonte. Detrás de ellos, el murmullo de la ciudad todavía se escuchaba. Risas, música, conversaciones. Nadie imaginaba que cada paso hacia la luz alejaba a aquella familia de una tragedia inminente. Pero la instrucción seguía firme: no volver la vista, no detenerse a contemplar lo que se dejaba atrás. Sin embargo, el corazón humano es frágil. La esposa de Lot no resistió. En un momento de nostalgia, de apego, de incredulidad quizás, giró la cabeza, y en ese instante todo cambió. No fue solo un acto físico, fue una elección, una mirada que revelaba un deseo oculto de regresar, una señal de que, aunque sus pies estaban fuera de la ciudad, su alma todavía pertenecía a ella. El precio de esa mirada fue irreversible. Su historia terminó allí, convertida en símbolo de advertencia para generaciones futuras. Lot, al darse cuenta, no pudo detenerse.
Las lágrimas, el dolor, la confusión, todo tenía que quedar suspendido. El llamado a avanzar era más fuerte que el deseo de volver. Él y sus hijas continuaron, cruzando terrenos áridos, buscando refugio, sabiendo que detrás de ellos no quedaría nada. Ese episodio quedó marcado como una de las decisiones más trágicas y reveladoras del relato, porque mirar atrás no es solo girar el cuello, es anhelar lo que ya fue juzgado, es mantener la mente en lo que Dios ya llamó ruina, es poner en peligro el nuevo comienzo por el peso del pasado. Hay momentos en la vida donde es necesario huir, no por cobardía, sino por obediencia. Huir de lo que contamina, de lo que destruye, de lo que nos aleja del propósito divino. Y cuando llega ese momento, no basta con caminar, hay que correr, hay que decidir sin medias tintas. La esposa de Lot representa a muchos que inician el camino, pero no lo completan, que comienzan la transición, pero no sueltan lo que deberían dejar atrás. Y esa dualidad es peligrosa, porque nadie puede avanzar verdaderamente si sigue aferrado a lo que debe quedar en el pasado. Esa fuga no fue solo un escape, fue una lección viva. La salvación está al alcance, pero exige determinación. Dios abre puertas, da oportunidades, extiende su mano, pero también exige una respuesta clara, firme, sin doblez. Y así, mientras el juicio caía sobre la tierra corrompida, una pequeña familia avanzaba entre sombras y promesas. Dejaban atrás cenizas, pero caminaban hacia algo nuevo, hacia una vida donde lo esencial volvería a tener valor, donde el recuerdo de la pérdida no impediría la esperanza de lo que aún estaba por venir. Muchos creen que la historia de aquellas ciudades perdidas pertenece a un pasado lejano, irrelevante para nuestra generación. Sin embargo, al observar con atención el presente, es imposible no notar las similitudes inquietantes. Lo que una vez provocó destrucción, hoy vuelve a manifestarse bajo nuevas formas, más sofisticadas, pero igual de peligrosas. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno se ha vuelto cotidiana. Las pantallas muestran tragedias, abusos, injusticias, y cambiamos de canal. Nos hemos acostumbrado al dolor como parte del paisaje. La empatía ha sido reemplazada por el entretenimiento. Lo que debería conmovernos nos distrae. El culto a la imagen sigue en ascenso. En lugar de templos, ahora hay redes. En lugar de ídolos tallados, hay perfiles. Buscamos aprobación en cifras, validación en reacciones digitales. El yo se ha colocado nuevamente en el centro, exigiendo adoración constante. El vacío interior se disfraza con filtros, pero sigue ahí. La distorsión de los valores también está presente. Lo que antes era celebrado como virtud, ahora es motivo de burla. La fidelidad es vista como anticuada, la pureza como ingenua, la compasión como debilidad. La verdad ha sido relativizada. Cada uno crea su propia versión, y el bien común se disuelve en opiniones sin compromiso. La justicia ha sido comprometida. La corrupción se disfraza de estrategia. El poder ya no se ejerce para servir, sino para dominar. El pobre es olvidado, el diferente marginado, el justo silenciado. Las estructuras sociales reproducen muchas veces el mismo desprecio que marcó a aquellas antiguas ciudades. Incluso en el ámbito espiritual hay señales preocupantes. La fe se mezcla con conveniencia. Se predica lo cómodo, se evita lo profundo. Muchos buscan consuelo sin transformación. Se habla de bendición sin mencionar obediencia. Se canta, pero no se escucha. Se repiten frases, pero no se vive lo que se declara. No estamos rodeados de fuego ni de cenizas, pero sí de señales. Advertencias que no vienen con truenos, sino con silencio, con corazones fríos, relaciones rotas, niños confundidos, adultos cansados de fingir. La decadencia hoy no es siempre visible. A veces se esconde detrás del éxito aparente, pero no todo está perdido. Aún hay quienes, como Lot, se niegan a conformarse, que aunque rodeados de oscuridad, conservan una luz encendida, que luchan por mantener sus convicciones, por vivir con integridad, por amar sin esperar aplausos. Son pocos, quizás, pero existen, y son esenciales. La historia no fue escrita para condenar, sino para despertar, para recordarnos
que el camino de la autodestrucción no empieza con grandes caídas, sino con pequeñas concesiones, que ignorar lo correcto hoy abre espacio al colapso mañana, que vivir sin propósito es caminar hacia el vacío, aunque todo parezca brillar. Este no es un llamado al miedo, sino a la conciencia, a revisar nuestras decisiones, nuestros valores, nuestras prioridades, a preguntarnos si estamos avanzando o repitiendo errores, si estamos construyendo algo eterno o adornando una estructura que pronto caerá. Porque al final, la historia de Sodoma no es solo una tragedia pasada, es un espejo que, si nos atrevemos a mirar con sinceridad, puede ayudarnos a evitar el mismo destino. Cuando las tinieblas se expanden sin resistencia, no siempre es porque son más fuertes, sino porque la luz ha dejado de brillar. La decadencia de las ciudades del pasado no ocurrió en un solo día, ni fue provocada por un solo acto. Fue el resultado de una acumulación silenciosa de omisiones, de negligencias, de voces que pudieron hablar y callaron. Hoy, más que nunca, la comunidad de fe tiene un llamado urgente: no repetir ese silencio, no convertirse en espectadora de una cultura que se desmorona, sino en portadora activa de esperanza, verdad y transformación. El papel de la Iglesia no es adaptarse a las modas del momento, sino reflejar con firmeza el carácter del Dios que representa. Su misión no es agradar a todos, sino ser fiel al mensaje que le fue confiado. Cuando se desvía de ese propósito, pierde su relevancia y deja un vacío que otros llenan con confusión. En tiempos de caos moral, el pueblo de Dios debe ser columna de verdad. No se trata de imponer, sino de vivir con coherencia, de enseñar no solo con palabras, sino con el testimonio diario, de mostrar, con acciones concretas, que otra forma de vivir es posible. Una vida centrada en el servicio, en la integridad, en el amor que no busca interés. La Iglesia no puede conformarse con tener templos llenos si sus calles están vacías de compasión. No basta con programas bien organizados si hay corazones indiferentes. Las alabanzas que se elevan deben estar acompañadas por manos que se extienden al necesitado, ojos que lloran con el que sufre y pies que caminan hacia donde hay dolor. En el contexto actual, se vuelve necesario recuperar el valor profético, no el que grita por condenar, sino el que denuncia por amor, que confronta no para humillar, sino para restaurar, que incomoda porque ama demasiado como para quedarse callado. Muchos se preguntan, ¿qué puede hacer la Iglesia frente a un mundo que parece haber perdido el rumbo? La respuesta no está en estrategias humanas, ni en fórmulas importadas. Está en volver a las raíces, a la oración sincera, a la obediencia radical, al compromiso real con el mensaje del reino. Es hora de dejar de medir el éxito por números y comenzar a medirlo por impacto. ¿Cuántas vidas están siendo transformadas? ¿Cuántas injusticias están siendo confrontadas? ¿Cuántas heridas están siendo sanadas? La verdadera Iglesia no es la que impresiona, sino la que toca almas. No se trata de perfección, sino de disposición, de estar donde otros no quieren estar, de hablar cuando muchos prefieren callar, de amar cuando otros rechazan. El desafío no es fácil, pero es ahí donde reside su fuerza, en ser diferente, no para destacarse, sino para hacer la diferencia. Los ejemplos de las Escrituras son abundantes. Desde Noé hasta Juan el Bautista, siempre hubo quienes se levantaron en medio del desorden para señalar un camino mejor, no porque fueran superiores, sino porque estaban dispuestos a obedecer, aun cuando eso les costara reputación, seguridad o incluso la vida. Hoy, ese mismo espíritu es necesario. Una Iglesia que no se acomode, que no negocie su esencia, que no se convierta en espectadora pasiva. Una comunidad que brille, no por sus luces artificiales, sino por la luz que nace del interior, que ilumine no para exhibirse, sino para guiar a los perdidos. También es tiempo de revisar nuestras prioridades. ¿Estamos más enfocados en entretener que en edificar? ¿Más preocupados por agradar al mundo que por agradar a Dios? ¿Más interesados en proteger nuestra imagen que en vivir con autenticidad? La historia de Sodoma y Gomorra no solo muestra lo que ocurre cuando el pecado se multiplica, sino también lo que pasa cuando los justos no interceden, no actúan, no advierten. Abraham intercedió,
Lot se mantuvo firme. Pero ¿y nosotros? La oración sin compromiso es estéril. La fe sin obras es vacía. El conocimiento sin acción es inútil. La iglesia está llamada a ser cuerpo en movimiento, no estatua decorativa, a ser sal que da sabor, no polvo olvidado en un estante. No podemos conformarnos con discursos. Hay que volver a la práctica, a la compasión que no espera nada a cambio, a la justicia que se atreve a enfrentar estructuras corruptas, a la misericordia que abraza al caído sin preguntarle cómo llegó allí. Ser iglesia hoy significa ser valiente, enfrentar críticas, soportar rechazo, navegar contra la corriente, pero también significa experimentar la alegría de ver vidas restauradas, cadenas rotas, familias reconciliadas. No hay recompensa mayor que ver cómo Dios transforma lo imposible a través de aquellos que se atreven a creer. Este no es un llamado a la perfección, sino a la fidelidad, a volver al primer amor, a recordar que fuimos llamados no para escondernos, sino para avanzar, no para adaptarnos, sino para resistir, no para imitar al mundo, sino para transformarlo. Si las ciudades del pasado cayeron por ignorar las advertencias, que no sea así con nuestra generación, que seamos hallados atentos, activos, despiertos, que el eco de nuestra fe resuene más fuerte que el ruido del egoísmo, que la iglesia, lejos de ser parte del problema, se convierta en parte de la respuesta, porque aún hay tiempo. Mientras haya quienes oren, quienes amen, quienes sirvan, la esperanza no ha muerto. Que se levante una generación que no mire atrás con nostalgia, sino adelante con convicción, que camine con propósito, con compasión, con coraje, y que cuando se hable de estos días en el futuro, se diga que hubo un pueblo que decidió no callar, que eligió vivir diferente, que fue luz. Aun cuando todo alrededor parecía oscuro, el humo ya no se ve, las piedras se han desintegrado, los nombres de aquellas ciudades fueron tragados por el tiempo. No quedan ruinas para visitar, ni mapas que indiquen sus coordenadas exactas. Solo queda la memoria y la advertencia. Aquel lugar que un día fue símbolo de abundancia y libertad, se convirtió en leyenda por su caída, no por guerras ni catástrofes naturales, sino por algo más silencioso, la pérdida del respeto por lo esencial, la desconexión con lo eterno, la arrogancia de creer que todo está permitido, que nada tiene consecuencia. Lo más inquietante no es la historia que ocurrió, sino su eco en nuestros días, porque aunque el escenario haya cambiado, el guión parece repetirse. Las actitudes, los errores, las decisiones, todo parece familiar, como si aquella destrucción aún estuviera hablando, no desde el pasado, sino desde nuestro presente. Vivimos rodeados de posibilidades, de comodidades, de conocimiento, pero también de orgullo, de frialdad, de olvido. El valor de la vida, la dignidad del otro, el sentido de comunidad, han sido reemplazados muchas veces por la prisa, la competencia, la indiferencia. No necesitamos llamas para saber que algo se está apagando dentro del ser humano. El propósito de recordar aquella historia no es alimentar miedo, sino despertar conciencia. No se trata de mirar al cielo esperando castigo, sino de mirar dentro, buscando honestidad. Lo que destruyó aquellas ciudades fue, en esencia, la decisión colectiva de vivir sin rendir cuentas, de negar la corrección, de llamar bien a lo que es injusto. Tal vez hoy no haya ángeles en nuestra puerta. Quizás no escuchemos una voz que diga «escapa», pero aún así hay señales, hay advertencias sutiles, hay un susurro que nos invita a detenernos, a reconsiderar, a cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. La pregunta no es qué pasó con Sodoma y Gomorra. Esa respuesta ya está escrita. La pregunta verdadera es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que nos ha sido dado? ¿Estamos construyendo algo que permanezca o decorando fachadas que pronto caerán? ¿Estamos amando realmente o usando a los demás para llenar nuestro vacío? ¿Estamos caminando hacia la luz o solo corriendo sin dirección? El juicio no siempre llega con fuego. A veces llega cuando dejamos de sentir, cuando el alma se adormece, cuando ya nada duele, ni conmueve, ni importa. ¿Y tú, hacia dónde estás mirando?